vamos a hablar acerca de los remordimientos. ¿Cuántas veces estamos pensando y pensando en muchas cosas que hemos hecho, que no debimos de haber hecho y que están todo el tiempo en nuestra mente? Y ya habíamos hablado antes de la culpa, pero la voy a volver a tomar o la voy a volver a decir. ¿Por qué? Porque de ahí vienen los remordimientos. El remordimiento viene de la culpa. La culpa es un sentimiento de remordimiento cuando te sientes responsable de algo. Entonces, ¿cuántas veces no nos hemos equivocado? Y no te estoy hablando porque hemos hablado acerca de la culpa, en que Dios perdona lo que hemos hecho en nuestro pasado, pero ¿qué pasa cuando de repente en tu diario vivir te equivocas? Cuando contestas algo que no debiste de haber contestado, cuando te equivocas en X o Y cosas y traes el remordimiento todo el tiempo recreando algo que hiciste y que cargas con eso. Entonces muchas veces nosotros podemos tener, estoy hablando de cosas mayores, aunque también se pueden cosas mayores, nosotros podemos tener cosas del diario vivir que nosotros estamos cargando y que nosotros estamos recordando todo el tiempo. Puede ser algo que pasó el domingo, el lunes o hace un mes, y a veces no nos damos cuenta que estamos cargando con ello, y de repente viene nuestro pensamiento y empezamos a decir: ¿por qué contesté eso? Ay, no hubiera contestado eso. Ay, es que le hubiera dicho otra cosa, o hubiera hecho esto y no hubiera pasado esto, y empezamos a pensar todo este tipo de cosas. Entonces hay una gran diferencia entre sentirse culpable y ser culpable, y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a separar las cosas. ¿Por qué? Porque la culpa también genera vergüenza, ya lo hemos dicho antes o mencionado antes, y eso son cosas que nosotros empezamos a cargar y que nosotros empezamos a tomar cosas y empezamos a apropiarnos de cosas, y ya de repente no sentimos vergüenza por lo que pasó, sino sentimos vergüenza de nosotros mismos. Igual la culpa, nosotros podemos sentir tener un sentimiento de que ay, me equivoqué, ay, rompí eso, ay, me equivoqué, pero si nosotros cargamos con algo, después nosotros empezamos a decir soy culpable de algo y nos empezamos a apropiar las cosas. Entonces la verdadera culpa aparece cuando haces algo que no debiste haber hecho. Muchas veces así nos damos cuenta de que fallamos en algo. Por ejemplo, si tú te equivocas en algo, si tú haces algo que no debiste haber hecho y tú estás muy arrepentido, nosotros sabemos que nosotros pedimos perdón y que Dios nos perdona, y nosotros no volvemos a cometer lo mismo y cambiamos nuestra vida, y Dios nos da oportunidad de hacer las cosas diferentes, ¿sí? Entonces, en cierta forma, cuando nosotros sentimos esto, nosotros podemos ser llevados a pedir perdón, y nosotros soltamos todas las cosas y empezamos de nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo vino a eso, a quitar la culpa, a que nosotros ya no estemos condenándonos, sino que nosotros podamos vivir en una libertad sin cometer los mismos errores. Al contrario, nosotros empezamos a vivir en sabiduría, empezamos a vivir de una forma diferente. Pero, ¿qué pasa con una culpa falsa? ¿Por qué le digo una culpa falsa? Porque nos mantienen remordimientos constantes que no nos damos cuenta. Por ejemplo, estas cosas que te digo, cuando nosotros contestamos algo, cuando a lo mejor estamos en medio de una discusión, dijimos algo que no debimos de haber dicho, nos equivocamos, ¿sí? Hablamos con nuestras emociones o cualquier cosa. Entonces pueden ser por actos pasados, como te dije, a lo mejor la semana pasada o el mes pasado, si ya fue mucho y empezaste a retener las cosas, o fue hace un día, o fue esta mañana, o puede ser cualquier cosa. También incapacidad de vivir como nosotros quisiéramos, ¿sí? Nosotros empezamos con este remordimiento de ay, es que me gustaría, ay, es que las cosas no están pasando como yo quiero, ay, es que me equivoqué en esto y ahora por eso tengo que cargar con esto, ay, y empezamos con estos pensamientos. Otra cosa es la incapacidad de vivir como otros quieren que vivamos, cuando nosotros estamos tratando de complacer a las otras personas, ¿no? Es que esta persona me dijo que yo debía de hacer esto, y empezamos con estos pensamientos. Entonces, bueno, si nosotros hablamos acerca de que nos equivocamos, bueno, pues por ejemplo, yo puedo decir algo que no debí de haber dicho, ¿sí? Pero yo reconozco que me equivoqué en algo, que no debí de haber dicho algo, y yo simplemente pido perdón a la otra persona. Pero qué importante es perdonarse también a uno, ¿sí? Yo siempre hablo acerca de varios tipos de perdón, o varias formas en las cuales nosotros tenemos que aplicar el perdón. Uno es pedirle perdón a Dios, obviamente, ¿sí?
después si nosotros le hicimos algo a alguien y hay tal vez una relación que pudiera ser saludable y nosotros podemos pedir perdón, pero también qué importante es perdonarnos a nosotros mismos, porque muchas veces eso es lo más difícil. Nosotros podemos pedirle perdón a Dios y tomar su perdón. A veces es difícil, pero podemos pedirle perdón a las demás personas, pero muchas veces es más difícil para las personas perdonarse ellos de los errores que han cometido. Entonces ahí es cuando Dios nos dice, yo perdono, yo lo dejo a un lado y empezamos de nuevo y empezamos a caminar de una forma diferente, de una forma que te va a llevar a bendición, como siempre lo estamos diciendo. Pero nosotros también tenemos que soltar y que perdonar nuestros errores, aunque vengan otras personas y nos digan, es que tú me dijiste la semana pasada, sí, pero ya te pedí perdón y yo ya me perdoné y Dios ya me perdonó y eso ya no está en mi mente, ya no me trae remordimiento, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque seguir castigándonos a nosotros mismos por los errores que hemos cometido va a ser inútil, nos va a traer pensamientos inútiles que nos van a mantener en el mismo lugar, que no nos van a dejar avanzar, que no nos van a dejar disfrutar, que van a consumir nuestro pensamiento todo el tiempo. Entonces nosotros tenemos que identificar el dolor, si es que ocasiona el dolor o la angustia o el remordimiento, tenemos que identificar y valorar en el sentido de ver qué es lo que te está haciendo mal, ¿sí? Y tu reacción a esto que causa el problema. Este hábito debe desaparecer. ¿Qué quiere decir esto? Siempre estamos hablando acerca de cómo reaccionamos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ver qué es lo que está provocando, cómo estamos nosotros reaccionando, porque no podemos vivir nada más siempre en angustia, en remordimiento, en ay, la regué. Nosotros tenemos que también decir, oye, espérame, ok, me equivoqué, lo reconozco, ¿sí? Me está provocando este dolor o me está provocando esta angustia, entonces yo tengo que resolverlo, ¿sí? Si tengo que pedirle perdón a Dios, si tengo que pedirle perdón a la otra persona o si me tengo que perdonar yo y decir, eso ya quedó atrás. No tengo por qué seguirlo recordando, no tengo por qué seguirlo cargando, yo tengo que seguir con mi vida. Entonces, esto es muy importante. Repetirte una y otra vez lo mismo no tiene sentido, no te va a llevar a ningún lado. Si Dios ya perdonó, tú ya tienes que también perdonar, tú ya tienes que soltar y no puedes estar cargando con lo mismo toda la vida. Entonces, bueno, te voy a compartir un salmo, Salmo 103:12, dice, tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. O sea, empezamos a ver algo, una lejanía, ¿sí? Todos nuestros errores, si tú te arrepientes de corazón, si tú dices, como te dije, hay personas que buscan literalmente, nosotros somos perfeccionados a través de Cristo, somos perfectos a través de su justificación, pero a lo que yo voy es que yo puedo, por ejemplo, ahorita puedo decir una palabra por otra. ¿Qué quiere decir esto? Me equivoqué al momento de decir una palabra y después digo, ay, perdón, quise decir esta. Entonces, ese tipo de errores, nosotros también, y te voy a decir esto puede, por ejemplo, las personas que no quieren equivocarse, que les da miedo equivocarse, tienen que empezar a perdonarse y tienen que empezar a soltar las cosas y decir, yo voy a hacer las cosas de una forma que yo creo conveniente, yo voy a andar en sabiduría, porque sabiduría es prevenir las cosas, pero si el día de mañana cometo un error, yo también tengo que pedir perdón, tengo que perdonarme y tengo que soltarlo. ¿Por qué? Porque Dios lo suelta. Y si tú ya lo soltaste, tú vas a empezar a vivir tu vida sin remordimientos. Entonces tenemos que empezar a vivir de esa forma. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a soltar las cosas. No puedes vivir toda tu vida recordando y recordando y recordando lo mismo. ¿Por qué? Porque se te va a ir la vida y no vas a disfrutarla. Entonces es momento de disfrutar nuestra vida porque Dios está interesado en eso. Él perdona nuestras cosas y Él nos da esta nueva oportunidad y Él nos da esta nueva forma de vivir para que nosotros disfrutemos el día a día y disfrutemos nuestro camino, ¿ok? Bueno, entonces espero que este video haya sido de bendición para ti. Comparte como siempre,
todos los viernes este video y muchas gracias por estar en este brunch. Nos vemos la próxima semana.